Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre al que amo muchísimo. Desde los 13, 14 años he podido acompañarlo en su vida y gracias infinitas al Eterno todavía estamos en el camino y podemos compartir muchos momentos. Esteban Mora, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué bonito, Rocío, muchas gracias. 13, 14 años, por dicha no dijiste cuántos tenemos ahora, pero sí, sí, una gran historia juntos, mucho conocimiento que he podido adquirir gracias a vos, y todo el crecimiento que he tenido desde muy pequeñito. Bueno, pues así Dios es de fiel siempre y que nos permite encontrarnos personas en el camino y con propósito, porque la verdad ha sido bellísimo el tiempo que hemos vivido. Pues adolescente eras cuando tuve la oportunidad de que ya yo era una profesional que trabajaba con una edad un poquillo corta, no tanta, ¿verdad? Es creando experiencia y como siempre pienso de mis estudiantes, ustedes me hicieron. Y vos sos una de esas personas maravillosas que me acompañó en mi crecimiento profesional. Y bueno, con historias lindísimas de un acercamiento y un compañerismo y el poder decir que todas las personas tienen algo que enseñarnos. Hasta compartiendo en la oficina un tacito de naranja, vos con 15, 16 y yo con un poquillo más. Eran épicos esos tecitos de naranja y todos esos espacios que teníamos, este, que uno le da gracias a Dios, ¿verdad? Porque tener gente cerquita en esas etapas de la vida definitivamente hicieron un cambio en la vida de uno, y ahora uno con un poquito más de experiencia se da cuenta de la necesidad que tiene uno de tener gente positiva, gente que lo lleve por el buen camino cerquita y que lo influencie positivamente a uno, ¿verdad? Definitivo. Que personas que realmente puedan acompañar a un adolescente, primero que los ame, porque este era realmente lo que había en mi corazón. Luego que no los juzgue, que les respete su palabra, su edad, que les respete que su problemática y sus meollos ¿verdad? En los problemas era realmente muy importante para ese momento. Entonces, gracias porque todas esas posibilidades las aprendí de ti. Así es que Esteban, junto con otros amigos y compañeros que vivíamos esa experiencia por tantos años, porque realmente fue muy lindo, compartí prácticamente todo el colegio. Pero ahora estamos en otro momento, así es que te agradezco este espacio que abres para saber quién es Esteban Mora desde el principio de su vida y cómo es que llegaste a este propósito de vida, cómo llegaste hasta aquí. Bueno, estos espacios de uno de contar un poco la historia, y ordenar un poco las ideas, dentro del caos de vida que tiene, que uno va viviendo,
lo ayudan a uno a entender que definitivamente Dios tiene un propósito y Él va jalando los hilitos y diseñándole a uno espacios para que uno pueda crecer como persona y como individuo. Yo diría que todo el espacio de colegio, inclusive los primeros años de la U, mi vida fue muy fácil y fue con pocos problemas, rodeado de mucho amor, de mucha gente que le influenciaba a uno positivamente, obviamente con carencias y con cosas que uno como adolescente hubiera preferido tener, pero yo creo que eran otros momentos y eso era secundario. Vivía uno muchas alegrías en un lugar muy estable. eh, Salgo yo de la universidad, perdón, salgo del colegio, entro a la universidad en lo que yo quería estudiar. eh, Empiezo mis años de universidad como muy sencilla fue mi vida. Y siempre esos años de la vida se da uno cuenta eh, que otras realidades y otra gente no vivió lo que uno vivió, ¿verdad? Y yo la Así verdad es es. que fue muy feliz, muy fácil. Eh, la situación se vuelve un poco más problemática o más, con más retos cuando yo tengo 21 años. En una Semana Santa recibo una llamada por teléfono de la mamá de una compañía, de la mamá de la novia de mi hermano gemelo, de Osvaldo. Y me dice, recuerdo que me decía, hola Esteban, ¿está su mamá? No. ¿Está su papá? No. ¿Está su hermano mayor? No. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Y ya me cuenta que mi hermano había tenido un accidente en el mar y se había ahogado. Eso fue, bueno, pero para ese momento, un balde de agua fría que cae Mm, y que me afectó mucho a nivel de personal en el sentido ok, ¿qué va a pasar con mi vida de ahora en adelante? Empecé a cuestionarme mucho la fragilidad de la vida. Yo creo que a los 21 años uno cree que es invencible, que es todopoderoso, y se da uno cuenta que la vida es muy frágil. Y no solo eso, sino también empezaron a salir un montón de cosas de mi familia y cosas que nosotros dábamos por sentado que no eran tan así. mm, Esa muerte de mi hermano terminó en un divorcio de mis papás, en una ruptura en la casa, ¿verdad? De ahora hay que ir a visitar a mi papá por un lado, a mi mamá por otro. Me empecé a cuestionar mucho de cosas de mi identidad, ¿verdad? Porque como yo era gemelo, yo era el gemelo y pierdo a mi gemelo y ahora quién soy yo, ¿verdad? mm, Entonces, eso fue un tema, o el primer tema duro de mi vida mm. que me ayudó a crecer, ¿verdad? Y al final uno se da cuenta, como decía, Dios empieza a diseñar ciertas cosas y eso me repercutió en esa búsqueda mía de identidad, en una búsqueda definitivamente también de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Por qué yo me quedé y mi hermano se fue? ¿Verdad? Que son las preguntas que se hace uno con ese tipo de cosas, definitivamente. Esteban, tocas un tema que, bueno, a mí hasta se me eriza la piel todavía porque lo viví con vos, ambos inseparables, ambos siempre tan cerca de mi corazón. Además, Osvaldo, estudiante de psicología, si es que nunca me dejó en paz, gracias a Dios y me dio esa posibilidad de estar muy cerca después del colegio. Pero sufrí muchísimo esa pérdida porque uno nunca está preparado para que una persona se vaya, y menos cuando es menor, y menos cuando uno está en un proceso eh, de acompañamiento con esa persona. Yo tenía tal vez 2 semanas antes de haber tenido una gran conversación acerca de Freud y otros más, haciendo una entrevista a él para tener algo para un trabajo. Y cuando yo recibo la noticia, para mí también es un mundo, porque los adolescentes que en un colegio con sus profesores, cuando hay
una empatía, cuando hay un acompañamiento y especialmente el compromiso de ambas partes, nos hacemos familia. Pasamos 3/4 partes de la vida juntos durante 5 años. Fuimos a campamentos juntos, estuvimos en montones de espacios, y bueno, ni qué hablar de aquellos Mr. and Miss Matters y de todo lo demás, verlos subirse en tarima, subirse en arnés, tirarse a hacer, porque este par de muchachos, o sea, simple y sencillamente dinamita pura. Y o sea, así a los 21 años, todo el mundo cree que ya es adulto, que ya puede dominar muchas cosas del mundo, que realmente hay muchas cosas que se dominan, pero es inesperado y esa situación era doblemente fuerte, porque además era Semana Santa, era eh, muy cercano al cumpleaños de ustedes. Así es que ha marcado no ese momento, sino el resto de la vida en una etapa, para muchos que los amamos y para quienes hemos querido acompañarte y seguir adelante con nuestra amistad y decir, bueno, fue esa la situación, pero la esperanza de gloria de que una vez nos vamos a encontrar y que a él le tocaba estar allá y a vos aquí. El propósito no lo conocemos, pero sí sabemos una cosa, que el plan es perfecto. Y o sea, indiscutiblemente todo lo que dices, las rupturas que vinieron, que si bien es cierto, creo que todos podrían estar pensando, sí, cómo se vive un duelo como ese, tu mamá absolutamente quebrada, tu papá eh, intentando sostener familia y hacer mil cosas, pero ¿y cómo surge de nosotros los quebrantos que hay? Incluso antes de una situación tan severa como esta, y cómo nos vemos debilitados, hago la metáfora, ¿verdad? Que es como cuando un vaso se raja, por alguna situación, pero se sigue usando porque no está quebrado y no se sale, ¿verdad? La vida de muchos de nosotros son como un cristal rajado, pero que no se sale, que todavía creemos que es funcional y no le ponemos atención hasta que un día se craquela por completo y se estalla y deja de ser funcional. Y es entonces donde la resiliencia tiene que venir a hacer su propósito y aparece en algunos la posibilidad de longanimidad y además de la espiritualidad que te sostiene. Entonces, muy duro, sí, pero en medio de todo, te vi crecer, te vi sostenerte, te vi salir, te vi intentar fortalecer incluso tu familia. ¿Qué más pasó? ¿Qué estaba pasando dentro de vos cuando todos estaban quebrados y vos decís, de se fue mi otro yo, porque así Dios decidió hacerlos en el vientre de tu madre y así crecieron y aunque eran absolutamente diferentes, porque era impresionante la diferencia, o sea, gemelos al fin. Fue complicado el evento y las semanas siguientes, definitivamente de ver eh, y exponerse muchas realidades que tal vez estaban ocultas. Yo creo que los eventos de crisis o eventos traumáticos exponen lo que ya uno es, ¿verdad? Por Así eso es que es. uno tiene que prepararse para los eventos y tener firme ciertos sus valores para que cuando llegue el día malo uno esté preparado. No es que el día malo es la que generó un montón de cosas, sino evidenció otro montón de situaciones. Entonces, lo que provocó esto es una búsqueda mía de identidad, ¿verdad? Yo, como les decía, siempre durante el colegio y el asunto de los gemelos que a mí me pasaba porque éramos muy parecidos, era, bueno, usted es Osvaldo, no, yo soy Esteban, ah, ok, y Osvaldo, venga para acá, no, este es mi hermano.
y de muchas cosas de ese tipo ya no se dan, ¿verdad? Ya era un evento que ya dejó de existir, pero ¿quién soy yo? ¿Qué me deja estas situaciones? ¿Qué aprendo? ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Y empecé con una búsqueda que yo había iniciado semanas antes de que Osvaldo se fuera. De hecho, recuerdo que un día me levanté como a las 4 de la mañana y Osvaldo no estaba ahí en el cuarto, entonces él estaba estudiando, ¿verdad? Y leyendo ese montón de tesinas que lo ponían a leer ahí en psicología. Y entonces nos pusimos a comentar y yo le dije, por esa búsqueda mía espiritual, le pregunté, ¿usted está listo para morirse? Y él me dijo, no. Y yo, ¿y por qué? Me dice, es que a mí me hace falta mucho por vivir. Y le digo yo, bueno, ¿qué está esperando para empezar a vivir? ¿Verdad? Y en eso estaba yo en esa búsqueda espiritual, de propósito, de para qué estamos aquí. Sucede este evento, la pongo en pausa para vivir mi duelo y después la retomo, termino mi carrera universitaria. Durante la universidad conozco a mi esposa, Kenia, que me acompaña en un montón de loqueras. Juntos, los dos arquitectos, decidimos poner la oficina juntos, que es otra loquera, y empezamos a crecer como profesionales, empezamos a crecer como familia. Y otra vez empiezan a suceder las cosas bastante fáciles, creo yo. En la oficina encontramos trabajos, o sea, nos contratan rápidamente, quedamos embarazados rápidamente, nace nuestro hijo Ignacio, y ahí cuando nace Ignacio, hago yo un paralelismo o empiezo a recordar mucho la muerte de mi hermano, porque una de las cosas que me decía Osvaldo es, bueno, qué bonito que usted está estudiando arquitectura y hacía uno durante la universidad maquetas y planos, pero nada de eso se construía, ¿verdad? Pero qué bonito ver algo construido, me decía él, cuando veamos su primer proyecto construido y lo visitemos. Eh, y, y, y entonces en la oficina tal vez no fue tanto así cuando empecé a ver mis proyectos ya empezar a construir, pero cuando nació Ignacio, eso fue otro proyecto que ya estaba construido. Me recuerdo una vez que estaba Ignacio llorando, entonces yo lo estaba alzando, puse música de Sabina, que me encanta poner música de Joaquín Sabina, y estaba cantándole ahí a Ignacio de meses, y me quebranté totalmente, empecé a llorar montones, porque yo decía, Osvaldo no me está acompañando en estas cosas, y no me está acompañando en otro montón de cosas que vienen por vivir, ¿verdad? Entonces fue un momento de quebranto, pero igual fue un momento de afrontar mi responsabilidad como hombre, y tras de eso, que es un hijo mayor, un hijo hombre, era muy evidente como él me volvía a ver a mí, cómo me imitaba, cómo se sentaba igual que yo, estaba yo en una posición en el sillón, él llegaba y se sentaba a la par y me decía, Kenia, me decía, Esteban, tienes que tener cuidado porque te está viendo pero hasta el mínimo detalle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ser hombre en esa búsqueda de identidad? ¿Cómo ser un hombre de verdad? Y pensar que todas los modelos que tiene uno sí, son modelos quebrados, no son la masculinidad bien enfocada, correcta. Y lejos de dejar de querer ser hombre, más bien digo, no, yo quiero ser un hombre de verdad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una masculinidad correcta? ¿Qué significa un ser hombre de verdad? No tiene nada que ver con fuerza, no tiene nada que ver con, con golpes, que muchas veces es eso, con alcohol también. Pero entonces entro en una búsqueda espiritual junto con mi esposa dentro de la iglesia en la que estábamos, en la que estamos, y a crecer como hombre de valores, de buscar esa verdadera masculinidad. En esa búsqueda mía para ser el esposo que mi esposa necesitaba que yo fuera y para tener también ser el papá que mi hijo necesitaba que yo fuera, ¿verdad? Después de que nace Ignacio, tenemos varias pérdidas. Dios toma la decisión de no darnos más hijos
Y entonces eso también es otro golpe duro para nosotros como familia, ya como familia nuclear, porque, porque éramos Kenia y yo tratando de entender esa situación, tratando de entender el porqué de eso. Estábamos sirviendo en la iglesia, estábamos construyendo un nuevo templo, había un montón de cosas que estábamos haciendo a los ojos nuestros bien y que nos merecíamos que Dios nos bendijera, ¿verdad? Y no fue así, no estábamos viéndolo así. Entonces fue un momento muy duro y cómo ser, ser la persona fuerte de la casa en un momento en donde uno como hombre está débil, que es un tema complicado, es un tema difícil, y obviamente solo agarrado de Dios puede uno salir adelante de todo. Esteban, tres cosas aquí anotadas para poder tomar en cuenta. Una de ellas es eh, ese momento de aceptación de la pérdida de tu hermano y todo lo demás que trae a colación y que trae como revelación, ¿verdad? Que vos decís, fue como que toda la vida fue muy bien y después vino este momento de crisis y después encuentro a mi esposa, a mi novia, ¿verdad? Mi esposa, después todo fue muy bien, ¿verdad? Y después viene esto otro. Nos estás haciendo el gráfico perfecto de la vida. O sea, definitivamente nosotros no podemos pensar que podemos vivir como en un eterno alto, ¿verdad? Todo perfecto. Voy a usar una palabra culturalmente muy utilizada, ¿verdad? Que la vida es una felicidad. O sea, realmente lo es cuando nosotros aprendemos que aún en los momentos de crisis, en lo que llamamos el valle de sombra y de muerte, ahí también tenemos plenitud y tenemos gozo y tenemos felicidad, porque aunque estemos pasando momentos de duelo, de dolor e incluso de mucho enojo y de muchas situaciones, nosotros no somos la situación, es una situación temporal o una situación incluso permanente como la muerte de tu hermano, pero que tiene un límite, el duelo también, y que tiene un momento de vivir ese duelo y de coexistir no solamente con el dolor, sino con saber que sí, que el ser arrancado de otra persona, por supuesto que tiene ese efecto doliente. Igual que en una cirugía, alguien abre una incisión para hacer algo para sanar, para quitar algo maligno, para no sé, para quitar la muela del juicio, dirían algunos, y se cierra y tiene su tiempo de renovación de tejido. Bueno, el proceso de vida nos lleva a esos altos y bajos donde nunca dejamos de amar, eh, pero comenzamos a adaptarnos a la nueva posibilidad, a la nueva realidad, a continuar con la vida, porque, o sea, no podemos quedarnos en la muerte de alguien y prácticamente enterrarnos con esa persona, que es lo que muchas veces sucede cuando no podemos aceptar que aquella persona, eh, pues ese fue el último día y que ya después de eso no lo vamos a ver físicamente en este cuerpo y por eso la esperanza de gloria. Ahora, decías lo fuerte que ha sido en un momento dado eh, el hecho de que hayan tenido pérdidas de bebé y tener esa ilusión que tienen, que tenemos muchos. Yo creo que les he contado en algún momento que cuando yo tenía 21, un doctor me dijo, usted es estéril, nunca va a tener un hijo. Y yo seguí diciendo, pero ¿y si le creo a Dios y Él quiere? ¿Y por qué? ¿Verdad? Bueno, pues quiso y me dio uno, ¿verdad? Y siempre dije, y bueno, y me lo dio enorme, me lo dio pero como yo lo esperaba y como yo lo soñaba y como lo he disfrutado durante todos estos años que tiene 21 ya. Y, y, y uno piensa, y qué bonito hubiera sido si hubiese tenido dos o tres, ¿verdad? Pero qué bonito, pero te quiero compartir y especialmente a vos
que en mi caso tuve la posibilidad de amar a muchos adolescentes antes de tener un hijo. Clarísima de que no eran mis hijos, pero que ellos necesitaban de alguna manera una persona que les escuchara, que les amara, que los acompañara, a veces que los defendiera de algunas situaciones y que de alguna manera fuera interlocutora con sus padres muchas veces. Y esa posibilidad de servicio, de, bueno, de amor por la profesión que elegí, que Dios me permite en una forma impresionante, porque no puedo dejar de decir, o sea, estoy haciendo lo que me hace. Digo, estoy haciendo quien soy, porque realmente me encanta. Entonces, eh, comienza uno a entender que preparé mi corazón amando a muchos eh, y usando el lugar correcto en el espacio en el que estaba con niños, con adolescentes y por supuesto que ahora con mis pacientes y que son amores diferentes, sí, y que son situaciones diferentes, sí. Pero lo que quiero compartirle a toda nuestra audiencia, Esteban, es que a pesar del dolor, a pesar de rasgarnos literalmente el alma, la vida continúa. Tenés oportunidad de dar gracias por infinitas cosas y personas que Dios ha puesto en tu vida. No todo ha sido bien, pero siempre ha estado el bien y la misericordia con vos y con tu familia. Y que seguimos en este mundo precisamente viviendo esta experiencia en la que no sabemos ni siquiera qué va a pasar en el minuto siguiente, pero dijiste algo importantísimo. Nosotros no estamos ni llamando a que la gente viva pensando que va a venir la crisis y que va a venir el mal. No, es a estar preparado para que si estamos vivos, vivir bien en esta bondad de la vida, en este don. Pero si nos llega el día en que se va este cuerpo, en que muere este cuerpo, porque solamente es el cuerpo el que muere, entonces, ¿cómo es que yo pretendo seguir viviendo en una eternidad sin estar preparado? Entonces, quiero estar preparado para poder creer en lo que yo decida respecto a cómo vivir un espacio de muerte o cómo vivir una crisis o cómo vivir un accidente. Ahorita que estamos precisamente en este mes en que los hombres necesitan decir, hey, este es el mes de los hombres, pero para que se cuiden, pero para que sean responsables de su cuerpo, pero para que sean responsables de su salud, es física y mental. El Movember. Necesitamos entender que hay un cuidado integral, que vale la pena hacerse esa pregunta que vos le hiciste a Osvaldo en ese momento. Y por último, entre los puntos, toma en cuenta cuando uno comparte con algunas personas que tengo en la oficina, con mi esposa, con mi esposo, que tengo todos mis proyectos y la gente dice, uy, qué difícil, ¿verdad? Pasar toda la vida con las mismas personas y nunca salir y siempre tener a todas las personas. O sea, si hay persona, si hay pareja increíble de trabajo, han sido ustedes y me consta. Y bueno, la vida además, les cuentan nuestros amigos, que me dio la dicha de que Esteban se encuentra su esposa en la universidad, una muchacha que, que cualquiera diría, ¿y porque usted la conoce? Bueno, habíamos coincidido en un grupo universitario y resulta que nos teníamos a la vista también. Nunca habíamos compartido, pero eso hizo además que podamos seguirnos acompañando en el camino y poder entender cómo es que los hilos se cruzan y cómo es que las situaciones de vida se dan. ¿Para qué? Porque el para qué sí podemos verlo a través del tiempo. Y te puedo decir que soy bienaventurada de ver todo lo bueno, todo lo duro también,
todo lo que han fortalecido su vida, todos los éxitos y los logros que han tenido a nivel personal, profesional, como pareja, con un hijo tan grande ya, es que ya están grandes ellos, ¿verdad? Y saber que seguimos adelante, porque nuestro propósito es un para qué de cada día. El plan está trazado y nosotros necesitamos entender que nacimos con un propósito y que si vivimos es porque hay propósito y que si tenemos un hijo como vos y yo, tenemos propósito y si tenés 4, te puedo asegurar que tenés propósito. Así es que gracias a Dios por el hijo que te dio, que me dio y por la vida que estamos desarrollando en este para qué con un propósito enorme. Y entonces, estamos en este punto. ¿Dónde está la fórmula para seguir adelante después de tanto rasgado, de tanto, es como decir un cambio radical en cada momento, porque es como que se le cae a uno a la piel completa? Es interesante porque vos dijiste que los doctores te decían que no y Dios te decía que sí. Ujú, Y el caso nuestro es muy parecido. Dios después de que tuvimos a nuestro primer hijo, a Ignacio, y empezamos a tener pérdidas, Dios seguía diciendo, es que ustedes son padres de muchos. ujú, Y entonces uno decía, bueno, pero entonces, ¿por qué no me manda más hijos? ¿Y qué es lo que está pasando? Empieza uno a preguntarse mucho y a cuestionarse cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es el plan de Dios que tiene en la vida de uno? Y yo creo que esos procesos lo que lo llevan a uno siempre, o lo que lo deberían llevar a uno siempre, es hacer un proceso introspectivo, o sea, ¿quién soy yo? La identidad, qué es lo que me hace a mí, cuáles son mis valores. Eh, porque, y encontrarse uno mismo, al final de cuentas, se encuentra con Dios también. Y entonces Dios empezó a trabajar en nosotros como pareja, en, en tener, bueno, varios grupos de apoyo, varios grupos de estudios bíblicos, varios grupos de relaciones, y se empieza a encontrar uno que replica la fórmula que usaron con uno, ¿verdad? Cuando yo tenía 13, 14 años, bueno, Rocío estuvo conmigo y fue la persona positiva que estuvo ahí a la par mía. Bueno, yo ahora, no tanto jóvenes, no tan jóvenes, pero tal vez parejas jóvenes se acercan a ujú. nosotros y también vienen con eso, bueno, ¿cómo es, qué hace? Y empiezan a tener uno lo que hemos llamado hijos espirituales, que son personas cercanas nuestras que están pendientes de uno, que cada cierto tiempo nos reunimos, que uno tiene la posibilidad de dar un consejo, de dar una ayuda, de dar un- eh, eh, una idea de qué es lo que pueden estar haciendo. Entonces nos llenamos de hijos espirituales y entonces se da uno cuenta que ahí está el propósito de Dios y lo que Dios había prometido en nosotros, por lo menos en esta etapa de nuestra vida. Entonces, eh, el servirle a Dios, el ayudarle a extender el reino a Dios, nos ha ayudado a nosotros a entendernos a nosotros y entender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el propósito para nosotros es muy importante y ayudar a la gente a entender su propósito también. Saber que Dios nos diseñó a nosotros con características físicas, características emocionales, características de personalidad, nos juntó también con dones espirituales, con cuestiones de índole más espiritual, que junto con todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido, todas las experiencias que tenemos, nos entendemos nosotros y entendemos para qué estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Ujú, ujú. Porque eso nos va a ayudar a servir, ayudar y a trabajar, ¿verdad? Entonces, se vuelve como un círculo vicioso donde yo entendiendo mi identidad, ayudo a las demás personas a que entiendan su identidad y que todos, si tratamos de encontrándonos con Dios, ayudar a trabajar hacia adelante. Entonces,
esa parte del servicio, del ayudar, del estar rodeado de gente, de tener esos hijos espirituales, de tratar de dilucidar cuál es ese ser un hombre en esta sociedad, y sentarnos nosotros con hombres machistas y que no se dan cuenta que son machistas, y poco a poco que ellos se puedan dar cuenta de usted como hombre cómo es que debería de comportarse sin juzgar y sin criticar, pero sí en un asunto de querer ser mejores personas, ¿verdad? Yo creo que todos queremos ser mejores personas y buscamos ser mejores personas, pero mucha gente no sabe qué es una buena persona y dónde puede encontrarla. Ujú. Entonces, poder ayudar en esos procesos ha sido muy, muy lindo. Y Eh, es que fíjate que me pongo a pensar, eh, echo para atrás el cassette, ¿verdad? Y veo a tu papá y a tu mamá en una reunión y los profesores vivíamos alabándolos porque realmente son excelentes personas. Y, ¿verdad? Os compartíamos con ellos y, o sea, personas súper serviciales, que tenían muchísima posibilidad para compartir con otros. Me parece ver a tu papá estar dando, el mensaje para cuando estábamos en noveno y en quinto año. O sea, personas que han tenido mucho que decir y que no se trata de que buenas personas, es de hacer lo adecuado, porque como vos decís, muchas cosas parecen definitivamente. buenas, ¿verdad? Muchas cosas que parecen buenas, muchas veces son las que nos tienen bloqueados y atados, porque resulta que tiene que ser así, porque a mí me enseñaron así, porque en mi casa me dijeron que era así, y entonces nos embarcamos, ¿verdad?, en una vida prácticamente con una estructura establecida, cuando realmente tenemos que ser probados y nosotros probar la vida misma. Yo sí algo siempre puedo decir es que yo tengo mi proceso de fe totalmente probado. A mí, mi mamá y mi papá me dieron todas las fórmulas posibles para creer en un Dios, el Dios de que ellos estaban viviendo ese momento. Pero yo tuve la posibilidad desde los 11 años de comenzar a trabajar con jóvenes. Yo era una carajilla. Y carajilla para los que están en otros países, en España o en América Latina, es una chiquilla, una persona jovencísima de 11 años. Entonces, estamos hablando de que era tan joven y ya tenía personas que estaban a mi cargo en grupos porque así era el liderazgo. Y dice uno, qué cosa tan extraña, ¿verdad? Tan pequeña y comenzar a hacer. Y, y al final puedo decir, si bien es cierto, eh, hubo una posibilidad de estudiar, de poder prepararse teóricamente, académicamente, no hay un solo libro en la vida que le dé a uno lo que da la experiencia, lo que da la convivencia, la vida relacional. Y vivir la experiencia con adolescentes, siendo adolescente, luego con adolescentes, siendo una profesional joven, y luego con adolescentes, siendo profesional en psicología, que todavía atiendo a muchos, y además vivir la vida como mamá de adolescente y como mamá de adolescente, tener que acercar a mi casa los amigos de mi hijo a los que amo y les mando montones de besos porque son unos divinos y saber que son personas tan increíblemente lindas y que de cada una de ellas he aprendido, ¿verdad? Y al final saber que en este proceso en el que apenas inicia mi hijo su vida profesional y está muy dirigido al trabajo con jóvenes. Entonces vos decís, suave, suave, todo lo que hacemos tiene propósito. Y lo más interesante es cómo hay como un hilo, como una cadena que va de una forma u otra tejiendo una estructura que nos hace poder estar para otros, servirle a otros, pero sobre todas las cosas aprender de esos otros. Así es que lo que vos estás hablando acerca de ser padre de muchos y que estás siendo y que se va a reproducir por muchos años los que Dios quiera,
Entonces, no es sin consecuencia, no es sin consecuencia aquel muchacho que cantaba Sabina, que le pedía al profesor que por favor le cantara tal, ¿verdad? Porque resulta que todas esas informaciones eran una posibilidad de poder incluso repensar lo que estaba establecido, lo que estaba como una estructura familiar y que de una forma u otra decidiste probar, empujar, crear, innovar y traer nuevas oportunidades para vos, para tu familia y para muchos con los que estás compartiendo. En el ejercicio profesional nos toca hacer muchas remodelaciones y hemos hecho muchas remodelaciones en empresas. Y hacer remodelaciones en el espacio físico de las empresas es interesante porque durante 1 o 2 meses es un caos, ¿verdad? Donde tenemos que trabajar en la construcción, pero la empresa tiene que seguir adelante con sus trabajos, ¿verdad? Claro. Yo muchas veces le digo a los clientes de las empresas, hagamos una cosa, cierren durante 2 meses, déjenme trabajar a mí y dentro de 2 meses ustedes vuelven a abrir oficinas. Obviamente no se puede hacer eso. Bueno, pues la vida es eso, ¿verdad? Lo que Ujú. Dios me ha enseñado que la vida es un proceso en donde nosotros estamos viviendo el día a día, que nos levantamos, que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que alistar las meriendas, ir a dejar al hijo a la escuela, al colegio, atender todas las actividades sociales, tener todas las actividades académicas, deportivas que tengamos, pero también estamos en un proceso de construcción, que es Ujú. construir nuestro ser, y no es que uno puede dejar de vivir y decir, ok, voy a tomarme 2 meses y voy a hacer nada y voy a pensar, a meditar sobre quién soy y qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Aprender a vivir y que las experiencias me vayan mostrando lo que Dios quiere decirme y que las situaciones que yo voy viviendo en el día a día son las que me van moldeando hacia lo que yo quiero hacer, y las decisiones sí, las decisiones que yo voy tomando, las consecuencias van a hacerme ser la persona que yo voy a ser dentro de 5 años, ¿verdad? Ujú. Pequeños Sí, cambios, pequeños cambios que vamos haciendo en nuestra vida, que van a la larga a traer la persona que yo quiero ser, ¿verdad? Pero entonces tiene que ser un proceso de vivir y de ir reflexionando, cambiar y seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces es el proceso como de remodelaciones que hacemos en las empresas que nos ayudan a, o que me han ayudado a entender cómo es que uno puede modificar su ser, su identidad, su vida, eh, y sin tener que parar, ¿verdad? Y empezar de nuevo, ¿verdad? Sino en la marcha hacer todos los cambios necesarios. Ujú. Realmente fascinada con la metáfora, ¿verdad? Porque Ujú. definitivamente ese proceso de remodelación a nivel interno, desde el punto de vista psíquico, es permanente. O sea, yo nunca termino de construirme, siempre estoy en metamorfosis, siempre estoy en ese proceso en el que tengo un cuerpo, tengo que aislar, pero es el pensamiento, aislar esa porción de donde tengo que decir, ok, aquí tiene que haber un estallido para que aparezca otra cosa, definitivamente. Y como vos decís, siempre hay clientes, o sea, siempre hay gente viendo, siempre hay gente entrando en tu vida, siempre hay gente compartiendo con vos. Por lo tanto, a veces necesitamos decirle a las personas, y este es el tip que quiero rescatar. Dígale a las personas, mire, si me ve extraño, si ve que estoy aquí como en un desorden de pensamiento o algo así, es que estoy en remodelación. Ahora, que no se convierta eso, ¿verdad?, en una justificación para no ser responsable de nuestros actos. Pero a veces es necesario poder llegar a casa y decir, a la familia, por ejemplo, vengo con un pensamiento y necesito terminar de pensar para poder estar mejor. Y entonces no crean que es que tengo un problema con alguno de ustedes, porque muchas veces llegamos y solamente lanzamos, ¿verdad? El tema de que algo está pasando y la gente que todavía nos ha costado mucho aprender a que no tenemos que asumir nada, asumimos, ay, ¿qué fue lo que pasó? Viene bravo, ¿qué fue lo que hice? Etcétera, ¿verdad? Entonces,
Cuando usted tenga una pregunta porque está frente a una persona que está comportándose extraño, simplemente pregunte, ¿me tienes que contar algo? Eh, ¿Está sucediendo algo que yo deba saber? No cuente, ¿qué te hice? O que, ¿verdad? Como suponiendo que yo tengo la culpa de algo. Si soy responsable de mí, yo le diré a aquella persona, me está sucediendo tal cosa. Y si realmente me está pasando algo con la persona, con mi pareja, con mi hijo, con mi mamá, tengo que poder decir, mi hijo, me está pasando algo con vos y necesito que lo conversemos, pero todavía no tengo todos los puntos listos, así es que déjame pensar un momentito antes de darle ese poder y ese dominio que muchas veces le damos a las emociones, que solo son herramientas para poder expresar, no necesitan ser nuestro dueño ni nuestro señor. Necesitamos aprender a usarlas adecuadamente para poder expresar lo que tenemos, lo que sentimos, lo que estamos viviendo. Y lo otro punto que decís, súper importante, hablando del ser y del hacer, qué importante que entendamos que muchas veces estamos haciendo tanto que nos volvemos en activistas y dejamos botado nuestro ser y no entendemos qué pasa, pero según nosotros lo andamos con nosotros, pero no nos damos permiso de pensar, pero ni siquiera a qué sabía la comida, mucho menos cuál fue ese pensamiento tan extraño que se me atravesó. Yo tengo que saber por qué se me atravesó ese pensamiento o por qué me siento así de cansado, por qué tengo la espalda torcida, porque resulta que algo estoy haciendo y no me di permiso de sentir. O sea, en todas las áreas de la vida es necesario preguntarle a nuestro ser el para qué está sintiendo eso, el por qué está atravesando por ese valle, para poder precisamente ser mejores personas y de esa manera gestionarnos. Dijiste mucho antes que para ser el hombre que necesita mi hijo, ¿verdad? Porque es quien te está mirando, que necesita mi esposa, que es mi compañera. Y yo le agregaría, Esteban, el hombre que vos necesitas, porque vos necesitas ser la persona más importante para vos, ¿verdad? Siempre hago énfasis en que no por casualidad el maestro dijo que había que amarse primero uno para poder amar al otro. Entonces, yo necesito saber quién soy yo como mujer y cada día construir en función de ser más cercana a mí misma para poder saber de qué soy capaz. Nadie puede dar lo mejor de sí si no es capaz de saber cuáles son sus realidades y cuáles son lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor de mí? Lo mejor de mí solo lo puedo evaluar cada día. Cada día es diferente y mañana debería ser mejor que hoy. ¿Por qué? Este debe ser nuestro propósito ir en crecimiento hasta que lleguemos a una estatura perfecta. No, definitivamente el construirse uno y uno tal vez lo que la enseñanza bíblica dice es que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? O sea, si usted ve que su casa está bien, que su familia está bien, que su hijo está bien, uno dice, bueno, quiere decir que andamos por bien el asunto, pero los beneficios de el crecer uno como persona, el primero que lo recibe es uno, ¿verdad? Y ahí yo creo que radica el amor propio, donde uno hace las cosas por uno y tiene consecuencias en su entorno, ¿verdad? Que lo ayudan a uno a crecer definitivamente. Entonces, tal vez esos procesos inician con un deseo de ser el mejor hombre para mi familia, pero terminan en un proceso de amor propio, definitivamente, que lo ayudan a uno a ser mejor uno para uno mismo, ¿verdad? Claro. Eh, Definitivo, y yo creo que ahí uno va creciendo y se va, ayudando de esas situaciones, que eso es lo que les decía. Mientras uno va viviendo, mientras uno va, que se sienta a almorzar juntos, que toman café, las conversaciones que tiene, en esos momentos es que uno empieza a vivir
o que está viviendo la vida, ¿verdad? Y tal vez meterse dentro de los quehaceres diarios, la oficina, el trabajo, y uno dice, bueno, voy a parar por aquí, voy a empezar a vivir mi vida después de las 5 de la tarde. No, la vida es todo el día, ¿verdad? Y uno tiene que aprender a construir su vida y a construirse en todos los momentos de la vida. Entonces, definitivamente, el mejor y el más beneficiado es uno de esos Ahora, consejos. me parece importantísimo preguntarte, ahí cuando toman café, cuando hacen empanaditas, qué dichoso, ¿ah? Ahí cuando están conversando, em, igual que todas las familias, hay momentos en los que la conversación lamentablemente se vuelve un poco difícil. ¿Podríamos contarle desde tu haber, desde tu posibilidad y tu experiencia? ¿Cómo es que podemos cada día ser mejores comunicadores desde el punto de vista de poder ser reales y poder decir, mira, me estoy enojando porque tal cosa, pero no esperar que aquello reviente, ¿verdad? En una conversación que se supone que era un café hermoso y resulta que terminamos peleados. Te lo digo porque muchas de las personas que me consultan me dicen, o sea, yo trato de hacer cosas para poder compartir en familia, pero no hay un solo día en que no termine todo el mundo peleado. O sea, eso tiene un fundamento y eso tiene un porqué, ¿verdad? Entonces, conversemos un poquito de eso para darles algunos tips a a nuestra audiencia. El, el, la sociedad ha hecho que existan dos equipos, los hombres y las mujeres, y los matrimonios se vuelven en dos equipos, ellos y nosotros, y las peleas se vuelven en dos equipos, ¿verdad? Hay un libro muy interesante que hablaba sobre un concepto de el matrimonio de los perdedores, que quiere decir que usted no está en una competencia, usted no tiene que ganar, usted no tiene que ser la persona que dijo la última palabra, usted no tiene que ser la persona que dijo el argumento que te dijo, que todo el mundo dijo, ok, sí, tenés razón. Y yo creo que en el momento que uno se deja de pensar en equipos, que empiecen a conversar y empezar las conversaciones a surgir sobre, ok, qué vamos construyendo y no quién va ganando, ¿verdad? Yo creo que empieza uno a bajar los niveles de tensión y empieza a poder comunicarse más asertivamente. Eh, las discusiones existen y tienen que existir, ¿verdad? Somos dos personas diferentes que tenemos conceptos diferentes, pero que estamos construyendo una familia. Eh, yo les digo a la gente con las que conversamos las empresas son muy dadas en poner objetivos, propósitos, misión, visión, a mediano plazo, a largo plazo, pero las familias no. Y tenemos que pensar en que las familias, como una empresa, también tenemos que tener una visión, una misión, qué es lo que estamos haciendo aquí, porque eso nos da identidad. Y en el momento en que, bueno, cuando yo me casé, yo le dije a mi esposa, la palabra divorcio no está dentro de nuestro vocabulario. Aquí nosotros o resolvemos las cosas o resolvemos las cosas, ¿verdad? Eso nos hace a nosotros con la idea de que tenemos que resolver las situaciones, de la forma que sea, pero tenemos que resolverlas porque eso nos va a hacer a nosotros construir. Y entonces no es como lo hacía mi familia cuando empezamos a vivir juntos, ya casados, muchos trae, bueno, es que, y especialmente en estas épocas de fin de año, es que mi familia la Navidad la celebra así. Ah, no, es que mi familia la celebra de esta otra forma. Y uno dice, no, no, celebrémosla como esta nueva familia que estamos construyéndole y hagamos nuevas tradiciones y hagamos nuevas formas de hacer las cosas. Y si uno piensa que está construyendo una identidad ahora como familia, empieza uno a tener conversaciones más constructivas y no pensar en equipos. Y Ujú. si esa persona no está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con mi idea, no está de acuerdo con lo que yo traje a la mesa, no está de acuerdo con la forma en la que estoy planteando las cosas, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Ella sigue queriéndome a mí, sigue escogiéndome a mí, o sea, no es un ataque personal conmigo, es con mi idea,
¿verdad? ujú, Y eso nos pasa porque también como trabajamos juntos, entonces ella hace un planteamiento en una casa, por ejemplo, y yo hago un planteamiento y nos ponemos a discutir los proyectos, pero yo le digo, mire, esto no me gusta, esto me parece que podemos hacerlo diferente, esto podamos hacerlo así, pero no estoy diciendo, es que usted es mala, es que usted no hace bien las cosas, o sea, son diferentes la forma de enfocar la discusión y así es como tenemos que discutir nosotros como personas. No estamos atacándonos, estamos planteando cosas. Por ejemplo, bueno, ¿qué hay que hacer el fin de semana? Que a veces eso se vuelve una lucha campal. Bueno, yo tengo esto y esto y estos planes. A mí me gustaría hacer esto. Y nos ponemos a poner de acuerdo, pero sabiéndonos que nos amamos, partiendo de que nos amamos, ujú. partiendo de que como matrimonio nos queremos y como identidad y como familia estamos construyendo las cosas. Y entonces empieza uno a tomar decisiones y a ceder en algunas cosas, a- a Negociar. Ujú, negociar para que uno pueda construir y al final de cuentas el que sale ganando es la familia, ¿verdad? ujú, A ujú, veces las personas que quieren tener el último argumento, la última palabra, se quedan solas porque ujú, esa no es la idea de las cosas, ¿verdad? La idea ujú, de las cosas es que construyamos juntos y al final, ok, después salimos y la familia Mora Salas escogió eso. No ujú, importa si la idea inicial la tiró Kenia o la tiré yo, la ujú. familia como un ente con identidad escogió esto y quiere construir sobre esto, ¿verdad? Entonces, como muchos proyectos familiares empiezan a levantarse ya como familia. Y ya Ujú. no fue el proyecto de Kenia o el proyecto de Esteban, sino es el proyecto de familia como una organización que también tiene su identidad y su forma de hacer las cosas. Me encanta y voy a hacer énfasis en este dulce noviembre para que podamos pensar y repensar lo establecido por las familias. Muchas veces la familia de mi papá, de mi mamá, la familia de mi esposo, la familia, no sé, de otras personas adjuntas, de mi hermano, dicen, ay, es que vamos a pasar así, vamos a hacer esto, y pareciera como que ya hay algo establecido, ¿verdad? No sé si te ha pasado, pero por mucho tiempo yo recuerdo que mientras mi papá vivía, él quería que todos los hijos estuviéramos juntos y que todas las navidades siempre la pasáramos juntos. Y aprendí unos años después a preguntarle a mi esposo, y eso es lo que queremos hacer porque es lo que mi papá me mandó. Óigame el término mandar, ¿verdad? Que tenía autoridad sobre mí todavía, aun cuando yo ya tenía una pareja. Entonces, traigan los regalos y los abrimos todo, ay, sí, divino, todos juntos, sí, 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 pero es lo que nosotros queremos. Entonces, sí es muy importante poder conversar en pareja y tomar decisiones en pareja y comenzar a preguntarte vos qué decís. Yo si no estoy con mi papá o con mi mamá o con mi no sé quién, mi suegro, lo que sea, entonces no tengo Navidad. Pregúntate por qué. Pregúntate por qué y sobre todo para qué haces eso. ¿A quién te debes? Porque necesitamos poder hacer cambios si es necesario. Si, si no se trata ni siquiera, Esteban, de una negociación, sino que realmente como familia elegimos estar en ese lugar, es una delicia porque realmente lo disfrutamos. Pero si hubo una negociación donde fue casi una imposición, porque es que si no mi mamá se enoja, ¿verdad? Entonces, o sea, eso se convierte literalmente en un abuso de poder dentro de la pareja. No estamos para eso, estamos para construirnos, no para tratar de saber quién tiene más poder el uno sobre el otro. Y como vos decís, y me ha pasado y ha sido delicioso decir, la verdad es que prefiero quedarme en la casa sola con vos, incluyendo en tiempos cuando todavía ni mi hijo estaba, o en tiempos en que mi hijo ha estado fuera del país y digo, prefiero pasar ese rato con vos y realmente disfrutar que tener que el deber de estar en un lugar donde ninguno de los dos está cómodo porque al final, por quedarle bien a alguien que es un tercero,
resulta que nos quedamos mal nosotros que decidimos ser uno solo como pareja. Entonces, sí me parece súper importante traerlo a colación en este momento y poderlo compartir, especialmente cuando vienen los días de fiesta, algunas cosas comienzan a suceder. Y por favor, es tiempo además de pensar en otras cosas. Usted no puede comenzar a pensar en que tiene que participar en el amigo secreto y que no me alcanza, y entonces resulta que no le compro a la persona que amo porque tengo que comprarle a un extraño, o porque resulta que prefiero comprarle algo a fulano y no pagar mis cuentas o endeudarme. Muchos puntos de los que podríamos hablar en otro podcast definitivamente, de lo que significa ser responsable en tu caso como hombre, en mi caso como mujer, personas responsables que sabemos que tenemos altibajos, momentos difíciles, momentos de crisis, de quiebra, pero que al fin y al cabo tenemos vida y mientras hay vida, hay esperanza. Esteban, gracias por compartir en este tiempo. Yo quisiera, por favor, que le des a nuestros oyentes tus palabras finales para compartir en este espacio. Muchísimas gracias, Rocío, por invitarme y por poder exponer un poco de mi historia y de qué es lo que me ha llevado a ser lo que hoy somos. Yo creo que la sociedad está luchando por identidad, y muchos de los problemas sociales que estamos viviendo es porque la gente no sabe quién es y no sabe quién es gente, y no le gustan los modelos que ve. Yo creo que la lucha por su identidad, creo que es algo importante que uno tiene que hacer, saber quién soy, eh, y tener modelos positivos en los que yo puedo tener de referencia para poder construirme y poder construir la familia que yo quiero tener. Creo que es lo más importante. Iniciar en esa parte de la identidad nos ayuda a mejorar como personas y al final de cuentas a poder influenciar los lugares en los que Dios nos ha puesto para hacer de este mundo un mejor lugar, definitivamente. Así es. Entonces, iniciar con la identidad creo que es lo importante. Pues entonces, amigos, si usted está en esa búsqueda, incluso en esa lucha interna, y usted no encuentra camino, hay profesionales que te podemos ayudar. Hay personas como Esteban y Kenia que están trabajando con parejas y que podría usted contactar. Ahí en la descripción de este podcast vas a encontrar cómo poder ubicar a Esteban y poder compartir alguna situación que vos tengas donde necesites ayuda y guía. Gracias, Esteban. Gracias por este espacio tan delicioso. Gracias por el amor y el cariño y gracias por los años. Y gracias por ser una amistad sincera que permanece en el tiempo. Sos de los amigos que uno ama en todo tiempo y has sido y serás la persona que amo por quien sos y todo lo que haces es un plus en mi vida. Así es que un tesoro más. Gracias a ustedes, amigos, por quedarse hasta el final de estas conversaciones. Con Rocío Mesén los espero el próximo miércoles en un nuevo programa. Conversaciones con Rocío Mesén es para vos. Compártelo con otros y si necesitas que te guiemos, por favor, solo ubícanos. Ahí están nuestras redes sociales y nuestros números de teléfono. Un abrazo enorme, los amo. Chao.